Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Cuando 3 mujeres desaparecen sin dejar huella, los investigadores buscan indicios y descubren el rastro de un inteligente asesino serial. Sin testigos, los detectives no saben cómo hallar a una mujer desaparecida. Resolver este caso requiere la intervención divina. Cuando una mujer desaparece bajo su propio techo, los investigadores sospechan que fue asesinada. Pero para profundizar el caso se requerirá una sofisticada tecnología. La mayoría de las investigaciones comienzan con un cuerpo. Pero cuando el cuerpo desaparece, los detectives enfrentan un desafío supremo: atrapar a un homicida cuando la víctima simplemente está dada por muerta. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Dado por muerto. Línea de denuncias. Domingo 19 de junio de 1989. La policía en el suburbio de Overland Park de Kansas City recibió la llamada de unos padres preocupados. Su hija de 24 años, Joan Butler, no se había presentado a trabajar aquella mañana. Ni siquiera había llamado por teléfono. Nadie la había visto desde el día anterior. Es interesante porque... Aunque hacía solo 24 horas que estaba ausente, sus padres estaban convencidos de que algo terrible debía haberle sucedido para que no llamara a nadie. La policía aceptó echar un vistazo. Cuando los investigadores registraron la casa de Joan junto a una de sus amigas, no encontraron señal de ella. Y según el detective Pat Hinkle, no había ningún indicio de que planeara alejarse. Ninguna maleta había sido empacada. Su maquillaje aún estaba en el baño. No parecía faltar ropa de la casa. Lo único que faltaba era la propia Joan. Supieron que Joan había pasado la noche del sábado con sus amigas. Son geniales, sí. Regresó a su casa a las 4 de la mañana del día domingo. Sí, entonces eso lo explica todo. Gracias de nuevo. Adiós. Te llamaré mañana. Bien. Fue la última vez que la vieron. Adiós. Adiós. Joan Butler no era del tipo de persona que se va sin decir nada. Veía a sus padres al menos una vez por semana y se reunía a menudo con sus amigas. No faltaría al trabajo sin una buena razón. Adiós. Dentro de su casa, una amiga suya mostró a la policía la ropa con la que había sido vista por última vez, por lo que definitivamente había estado en casa. Pero su bolso, su cartera y su auto habían desaparecido. Departamento de Policía. Una inspección realizada el martes por la mañana incrementó el misterio. Cuando se verificó la cuenta bancaria de Butler, descubrieron que se habían extraído $300, el máximo diario de un cajero automático. Fue a las 6 de la mañana, 2 horas después de que había sido vista por última vez. Lo mismo había ocurrido en la madrugada del lunes y del martes. Todos los cajeros automáticos estaban en la zona de Kansas City. Ninguno tiene cámaras de video. Los hechos sugerían que alguien tenía el control de la cuenta de Butler y tal vez el control de Joan. El 25 de junio la policía obtuvo su primera pista. Señor, ¿puedo hablar con usted? El auto de Joan había sido visto en las afueras de un complejo habitacional a 65 kilómetros de su casa. El hombre con las llaves de Joan dijo a la policía que se lo había prestado un amigo que estaba adentro. El oficial sugirió ir a verlo para aclarar el asunto.
El sospechoso comenzó a escoltar al oficial y de pronto se echó a correr. Tomó al policía por sorpresa y se fugó con rapidez. ¡Maldición! Atención central, el sospechoso escapó. El oficial descubrió que el fugitivo era un pintor llamado Ricky Cho y esos hombres trabajaban con él. También dijeron que Cho hacía poco que conducía su nuevo auto rojo, ¿Tiene idea de quién es? el auto de John Butler. Él es mi jefe. Cuando la policía examinó la cajuela, descubrieron que parte de la alfombra había sido quitada. También hallaron una mancha oscura. Presumieron que se trataba de la sangre de John Butler. Los investigadores no podían estar seguros de que fuera la sangre de John sin una muestra suya para compararla. Esperaban que una nueva técnica forense llamada paternidad inversa pudiera ayudarlos. Funcionaba con la teoría de que el ADN de una persona compartía la misma fisonomía que el ADN de sus padres. Analizando el ADN de ambos progenitores, los investigadores podían estimar cómo podría ser el ADN de sus hijos. Se tomaron muestras de sangre de los padres de Butler. Luego el ADN de la sangre hallada en el auto de John Butler sería extraído y comparado. El meticuloso proceso llevaría semanas. Unicornio. Mientras aguardaban las pruebas de sangre, los detectives indagaron sobre el pasado de Ricky Cho. El nombre resultó ser un alias, uno de varios. Su nombre real era Richard Grissom. Era un ex convicto de 28 años con antecedentes penales de larga data. Unidad de servicio a Heather Piton. Sus antecedentes criminales incluían un historial de falsificaciones, robo de automóviles y una condena previa por el homicidio de una mujer de avanzada edad en la ciudad de Leavenworth, Kansas. Por ese crimen fue juzgado en la justicia de menores y estuvo en la cárcel pocos años. Luego salió en libertad. La policía hacía sus deducciones. Una mujer joven desaparece súbitamente, su cuenta bancaria es vaciada y su auto robado. El sujeto en cuestión era un convicto por asesinato llamado Richard Grissom, y el caso se perfilaba como secuestro y posible asesinato. Si John Butler no estaba aún muerta, los investigadores temían que pronto lo estuviera. La policía se dispersó por Kansas City interrogando a amigos y colegas de Grissom, pero ninguno admitió verlo. Una vez que la cuenta bancaria de Butler fue vaciada, su rastro también se evaporó. Los investigadores no tenían más pistas. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cuándo habló con él? Fue en diciembre. Posteriormente, el lunes 26 de junio, David Rush recibió un mensaje de que su hermana Christine estaba enferma y no iría a trabajar a su laboratorio óptico. Al finalizar ese día, Rush fue a su casa para verla. No se encontraba allí. Tampoco su compañera, Teresa Brown, quien también se había reportado enferma. El automóvil de Christine había desaparecido. Ninguna mujer se había registrado en el hospital y ninguno de sus amigos las habían visto. Las mujeres parecían simplemente haber desaparecido. ¿Cómo está hoy? ¿Bien? Al día siguiente, sus familiares denunciaron su desaparición. Ambas mujeres eran queridas por sus familiares y amigos. Ellas mantenían una buena relación. Podríamos salir esta noche. No lo creo. Christine, de 22 años, disfrutaba trabajar en la tienda de su padre. Teresa, también de 22 años, tenía suficiente dinero ahorrado para ingresar a la universidad.
Ninguna de las mujeres tenía problemas conocidos y ninguna era de evadir sus responsabilidades. Tanto su comportamiento como el desorden en su casa eran sugestivos. Los detectives registraron la casa en busca de pistas. Sus bolsos habían desaparecido, pero inexplicablemente unas pinzas de rizar habían quedado encendidas. Todo era muy confuso, especialmente luego de la reciente desaparición de John Butler. Los detectives recogieron cabellos y fibras, incluyendo 2 cabellos oscuros hallados en el cuarto. No parecían pertenecer a ninguna de las 2 mujeres. No se halló sangre en la casa, ni armas, ni indicios de que se hubiese forzado la entrada o violencia. En suma, ninguna evidencia de delito. La puerta no había sido forzada. De haber habido un intruso, debió ser alguien que las mujeres conocían o alguien que tuviera las llaves. Los detectives descubrieron que se habían entregado las llaves a una empresa de pintura, la de Richard Grissom. Lo que comenzó como un caso de desaparición de persona comenzaba a transformarse en secuestro. Un día después de que la policía registrara la casa de Christine y Teresa, el auto abandonado de Christine fue hallado a escasos 90 metros de su casa. Posteriormente, una verificación de las cuentas bancarias de las amigas reveló otro siniestro paralelismo con John Butler. Sus cuentas habían sido rápidamente vaciadas por medio de múltiples transacciones. Pero si los investigadores esperaban relacionar a Richard Grissom con las mujeres desaparecidas, necesitaban pruebas concretas. Surgirían en el laboratorio, cuando los cabellos oscuros hallados en el cuarto de las amigas fueran analizados. Los cabellos probaban ser de origen afroasiático, como el sospechoso. No sería la única conexión. Por los empleados de Grissom, la policía supo que rentaba un depósito para su actividad. Los detectives obtuvieron una orden de registro para inspeccionarlo. Dentro hallaron algunos cabellos. Y afuera, una prueba potencial mayor. detective! ¿Qué tienes? 2 metros de cinta engomada enrollada y con algunos cabellos adheridos. Aquí hay cinta con cabellos adheridos. Los investigadores esperaban que fuera lo que necesitaban para vincular a Grissom con las víctimas. Compararon los cabellos de la cinta con los recogidos de los cepillos de las mujeres desaparecidas. Pero el sol había aclarado el cabello hallado en la azotea, haciendo imposible una comparación definitiva. Sin embargo, todo sugería que Christine Rush había estado allí contra su voluntad. El descubrimiento aportó más interrogantes que respuestas. ¿Por qué no había señales de su compañera de cuarto, Teresa Brown, ni de John Butler? ¿Dónde se hallaban las mujeres ahora? Mientras los investigadores se formulaban tales preguntas, el caso avanzaba hacia otro frente. Los resultados de los análisis de la mancha de sangre hallada en la cajuela del auto de John Butler. El ADN de la muestra coincidía en gran parte con el ADN de sus padres. La evidencia física ahora relacionaba a Grissom con 2 de las 3 víctimas. Sus paraderos y el de Grissom seguían siendo un misterio. Dado que la policía buscaba a Richard Grissom, su persecución los condujo de Kansas City a Grandview, Missouri, a 35 kilómetros. El auto de Grissom fue hallado abandonado en una playa de estacionamiento. Fue llevado a dependencias de la policía, donde los detectives pasaron 5 horas procesando los contenidos incriminatorios. Hallaron identificaciones falsas y tarjetas de crédito robadas, algunas pertenecientes a Christine Rush y Teresa Brown. La policía halló también llaves de su casa, de la casa de John Butler y muchas cosas más.
se pidió a familiares que identificaran los objetos. La evidencia que conectaba al criminal con sus víctimas era ahora más que circunstancial. Pero hasta ahora era cuestionable. Richard Grissom seguía prófugo y la policía no lograba atraparlo. A medida que la policía seguía indagando, supieron por un informante que el mismo día que Rush y Brown desaparecieron, Grissom había rentado un segundo depósito en Stanley, un suburbio de Kansas City. Dejó de utilizarlo solo 3 días después. Esta es Teresa Brown. La encargada le dijo a la policía que una mujer joven había pagado por la unidad, pero llenó el formulario por indicación de un hombre. La encargada no pudo identificar positivamente la fotografía de Grissom. Tengo el contrato firmado por ella. Recordó que la mujer parecía angustiada, como si necesitara ayuda. Firmó como Rush. Pero la persona que la encargada identificó en la foto era Teresa Brown. No parecía haber razón para que Teresa se hiciera pasar por Christine, a menos que no tuviera elección. Bien, veamos el depósito. Creíamos que las idas y venidas al depósito se debían a que estaba ocultando algo. Allí era donde se ocultaba de la policía y donde muy probablemente ocultaba a Christine Rush y quizá también a Teresa Brown. Mientras la policía de Kansas City continuaba con la investigación por la desaparición de las 3 mujeres, surgió una prueba final en el otro lado de la ciudad por cortesía de un buen samaritano de 18 años. Regresaba a su casa de su trabajo cuando advirtió algo al borde de la carretera. Parecía como si alguien hubiera perdido su cartera, chequera, tarjetas de crédito, recibos y otros papeles. El joven decidió comunicarse con su dueña. Su nombre era Christine Rush. La policía descubrió que faltaban 4 cheques. Habían sido extendidos y cobrados. En la mañana del 26 de junio, el día en que Christine se reportó enferma, los había cobrado en la ventanilla de 4 sucursales de su banco. En 1 hora habían sido extraídos de su cuenta $2,400. Ninguna de las transacciones había sido filmada, pero la policía sospechaba que Grissom estaba con Christine. A las 10 de la mañana del mismo día, Christine se dirigió a un cajero en Belton, Missouri, e hizo una extracción de la cuenta bancaria de su amiga Teresa Brown. La policía creyó entonces que Grissom había asesinado a Teresa y que Christine sería la próxima. Esas fueron las últimas fotos tomadas a Christine con vida. La policía de Kansas City estaba desesperada por capturar al huidizo Richard Grissom. Luego hallaron una pista. Grissom cometió un desliz y le comentó a unos amigos dónde se dirigía. Estos informaron a la policía que lo aprendió en Texas y lo trajo de regreso a Kansas. Búsquenlo. La policía aún no tenía los cuerpos, pero tenían una larga cadena de evidencias que los conducía a Richard Grissom. Además de las joyas robadas y el vaciamiento de las cuentas bancarias, reunieron una gran cantidad de evidencia forense: manchas de sangre, restos de pintura y cabellos. Cada pieza de evidencia forense por sí sola probablemente no habría resuelto el caso, pero lo consistente de todas esas pequeñas piezas de evidencia era que señalaban directamente a Richard Grissom como el autor de tales crímenes. El 4 de noviembre de 1990, Richard Grissom fue procesado por secuestro, robo, fraude y asesinato. Está cumpliendo reclusión perpetua en la prisión estatal de Kansas. Grissom nunca explicó lo sucedido en Kansas City, pero la policía tenía su propia teoría. Grissom tenía llaves de la casa de Christine Rush y Teresa Brown, por lo que ingresar no fue un problema para él. También efectuó algunos trabajos en el complejo habitacional de John Butler y consiguió una llave de su unidad. Hasta ahora, el paradero de las mujeres desaparecidas sigue siendo un misterio, celosamente guardado por Richard Grissom. Elizabeth, Nueva Jersey, es una ciudad industrial y un suburbio residencial de la ciudad de Nueva York. Como en cualquier ciudad, existe una cuota de crímenes.
La policía está entrenada tanto para actuar como fuerza de choque como para realizar el sagaz trabajo de detective. Una vez que tienen a un criminal en la mira, no se dan por vencidos. Poco después de las 6 de la mañana del miércoles 5 de agosto de 1992, un mecánico llegó para trabajar en el taller de automóviles. Advirtió un auto estacionado en el frente que no pertenecía al lugar. Averiguó que su dueña era Karen Jerrier. La llamó para que viniera a buscarlo, pero sus padres dijeron que no estaba en casa. Hacía 2 días que no sabían nada de ella. Su familia se alarmó al saber que Karen no se había presentado a trabajar y que su auto había sido abandonado. Su hermana denunció su desaparición. Se le asignó el caso al detective Christopher Kenny. La familia se preocupó desde un primer momento. Era muy extraño que ella no se hubiese comunicado con nadie en todo este tiempo. Ella tenía muchos amigos allí en Elizabeth. Su familia estaba en la costa. Ella debía haberse comunicado con alguien. Hasta entonces no se había puesto en contacto con nadie. Por su familia, la policía supo que 2 días atrás Karen había ido de noche a la ciudad. Uno de los bares donde había estado se hallaba justo frente al lugar donde se encontró el auto. El mismo día que fue denunciada la desaparición de Karen, la policía inició una investigación para hallar su paradero. Esto los condujo 3 calles más allá, al centro recreativo Elizabeth, en las márgenes del río Elizabeth. Allí un perro de policía olfateó el rastro de Karen en dirección al parque. Luego el rastro se perdió. La búsqueda de Karen Jerrier llevó a los detectives de Nueva Jersey al último lugar donde se la había visto, el bar frente al taller donde el auto había sido hallado. El propietario y uno de los clientes recordaron haber visto a Karen en la madrugada del jueves 4 de agosto. Estaba con un hombre llamado Joseph Savita. Los detectives solicitaron la presencia de Savita para formularle unas preguntas tras descubrir que había salido de la cárcel bajo palabra pocos meses atrás. Según el detective Kenny, se presentaba como un probable sospechoso. Los antecedentes criminales revelaron que había sido arrestado en reiteradas oportunidades y que había sido arrestado por violación y había cumplido una condena por ese motivo. Savita admitió haber estado con Jerrier la noche de su desaparición. Explicó que habían estado recorriendo bares el lunes 3 y en la madrugada del 4, finalizando en una taberna en Front Street. Dijo que Jerrier lo estaba conduciendo a su casa cuando pasó un hombre que ella conocía. Detuvo su auto, Savita se bajó y el otro hombre subió. Savita dijo que esa fue la última vez que vio a Karen. Dijo que no sabía cómo se llamaba el otro hombre ni a dónde habían ido. Durante el interrogatorio, los detectives advirtieron un hematoma en el brazo de Savita. Explicó que se había golpeado con la cajuela de su camioneta. Dice que se golpeó con la tapa de la cajuela. Así es. ¿Podemos tomar unas fotos? Claro. Permitió a los detectives que tomaran fotos para los archivos. Una vez que lo interrogamos y hablamos con él, tuvimos que dejarlo libre porque no teníamos evidencia para retenerlo. Sin embargo, los detectives no creyeron la historia de Savita. El hematoma en su brazo parecía la marca de una mordedura. Para estar seguros, enviaron las fotografías al asesor dental forense Haskell Ashken. Determiné, luego de analizar las fotografías, que eran, en mi opinión, la marca de una mordedura humana. Y era cuestión de hallar los dientes para compararlos con la marca. Si Karen Jerrier había efectuado esa marca, probaría que había sucedido algo más de lo admitido por Savita.
Pero para comparar los dientes que hicieron la marca, los investigadores tenían que hallar a una Sherrier. Al día siguiente regresaron a la orilla del río. En esa oportunidad llevaron consigo a un oficial de la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Una vez más, la búsqueda fue inútil. Sin ninguna noticia de Karen Sherrier, ni ninguna razón para su desaparición, los investigadores dedujeron que estaba muerta. El detective Kenny no tenía ningún motivo, ninguna evidencia, ningún cuerpo, ni ningún caso. Sin embargo, su sospechoso seguía estando en la mira. Savita era la última persona con la que había sido vista Karen Sherrier. La familia de la víctima presionaba para que se continuara investigando. Los investigadores aceptaron efectuar una nueva inspección, pero esta vez intervino la madre naturaleza. La peor tormenta del siglo azotó la costa de Nueva Jersey, castigando las márgenes del río Elizabeth. En cuanto la inundación bajó, la familia insistió para que se prosiguiera con la búsqueda. Alrededor de 30 oficiales de policía, bomberos y civiles inspeccionaron a fondo las orillas del río Elizabeth, no lejos de donde el auto de Karen había sido hallado. Pero las probabilidades de encontrar algo eran aún más que remotas. Buscaron todo el día sin descubrir nada. Luego, cerca del puente del ferrocarril, uno de los buscadores advirtió algo en la hierba a poca distancia de la orilla. Se trataba de un cráneo humano. Aparentemente había sido limpiado por la tormenta, luego dejado al descubierto cuando las aguas descendieron. Era un hallazgo sorprendente, pero ¿eran los restos de Karen Sherrier? Los dientes proporcionarían la prueba positiva, excepto que cada uno de ellos había desaparecido. La búsqueda de Karen Sherrier suscitó el hallazgo de un cráneo en el río Elizabeth. Pero sin los dientes, la primera pista concreta parecía completamente inútil. Los investigadores requirieron nuevamente la intervención de Haskell Ashken en el caso para que aplicara su conocimiento. Su primer hallazgo fue inquietante. El examen del cráneo me sugería que los dientes habían sido extraídos o que se habían salido como resultado de un traumatismo. Aun cuando los dientes estuvieran desaparecidos, Ashken halló rasgos distintivos en el cráneo. La forma de las cavidades donde habían estado los dientes, la forma de las raíces y una particular forma de los senos craneanos. Ashken comparó sus hallazgos con las radiografías tomadas por el dentista de Sherrier. Para Ashken, no había duda de que ese cráneo pertenecía a Karen Sherrier. Quieto ahí. En virtud de tal hallazgo, los detectives regresaron a la casa de Savita con una orden de arresto. Acompáñeme por aquí. Coloque las manos sobre la pared. Siéntese allí. ¿Qué es esto? En la central de policía se repasó su declaración previa. Usted estuvo con Karen en el bar y luego ¿dónde fue? Le explicamos lo que creíamos que había sucedido. Le mencionamos la evidencia que teníamos. Después de un tiempo de conversación, Joe Savita confesó haber matado a Karen Sherrier. Como antes, Savita mencionó haber dejado la taberna en el auto de la víctima. Pero ahora dijo que habían pasado varias horas juntos y paulatinamente había ganado la confianza de Sherrier. Luego la traicionó. Se dirigieron hasta el acceso al río Elizabeth. Allí le ordenó que detuviera el auto. Comenzaron a forcejear y Savita golpeó a Karen en el rostro. No podía recordar cuántas veces. Él la golpeó. Entonces, ella dejó de moverse. Él estaba nervioso y preocupado. Savita la dejó allí. Luego estacionó el auto frente a la tienda de carrocerías y caminó hasta su casa. ¿Qué sucedió allí? Savita nunca explicó por qué cortó la cabeza de la víctima.
La policía especuló que Savita, preocupado luego de haber sido interrogado por la policía sobre el crimen, regresó a la escena e intentó destruir la identificación física de la víctima. No. En el sistema estadounidense, una confesión no garantiza una condena. Los casos se ganan en virtud de la evidencia. Sin los dientes de la víctima, los investigadores no podían probar que ésta había efectuado esa mordedura en el brazo de Savita. En definitiva, no tenían nada para vincular al sospechoso con ella, por lo que le pidieron a Savita que mostrara dónde había arrojado el cuerpo. Los buzos de la policía nunca hallaron los restos. Los detectives construyeron el caso sobre lo que tenían: testigos que habían visto a Savita con la víctima en su última noche con vida y las radiografías del cráneo de la víctima. Joseph Savita fue hallado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a cadena perpetua. Solo podrá salir bajo palabra al término de 25 años. Los investigadores resolvieron el homicidio de Karen Sherrier a raíz de su encuentro fortuito con un siniestro extraño. Los detectives de South Portland, Maine, contaron con menos elementos para avanzar en la investigación. El 16 de agosto de 1991, la policía fue requerida en el hogar de William y Pearl Browns. La hija de Pearl, Elaine, estaba preocupada porque hacía 3 días que no sabía nada de su madre. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? Pearl nunca se alejaba de su casa y siempre la llamaba por teléfono. La detective Linda Barker habló con Elaine. La hija aseguraba que su madre siempre la llamaba por lo menos 1 o 2 veces por semana. Ella me llama 2 o 3 veces por semana. Hace 2 días que no sé nada de ella. En el interior, lo primero que advirtió la detective fueron gotas de sangre seca esparcidas en el fregadero de la cocina y en el resto de la casa. Vi gotas de sangre en el fregadero. Vi gotas de sangre como si alguien se hubiese dirigido al baño. Efectivamente, había un reguero de gotas de sangre en varios lugares de la casa. ¿Sangre probablemente? ¿Sangre? Sí, ella es hemofílica. Elaine explicó que su madre era hemofílica y sangraba fácilmente cuando se cortaba. Pearl se había cortado en la cocina la última vez que la había visto y corrió hacia el baño para vendar la herida. Le mostraré el resto de la casa. Seguro, gracias. En el camino debió dejar un rastro. Más allá de las desconcertantes manchas de sangre, la mayoría de la casa de Browns estaba limpia y ordenada. Pero el cuarto era un desastre. No es el modo como acostumbra empacar. Parecía como si Pearl hubiese sido interrumpida mientras empacaba para irse. Oh, mira, hay más sangre allí. En la maleta, más gotas de sangre. Como dije, se hizo un pequeño corte mientras subía. Bien, quiero decir, no es habitual que ella fuera... En la biblioteca, Elaine advirtió algo que la sorprendió más que la sangre. Nunca se quita su sortija. La sortija de amistad de su madre. Hace 14 años que la tiene. Elaine explicó que Pearl no iba a ningún lado sin ella. ¿Y simplemente la hallaste? Sí. También dijo que Pearl no había llevado su auto. A Pearl le encantaba su Cadillac y estaba aún en el garage, y dijo que su madre nunca se habría ido sin su amado Cadillac. El Cadillac debió ser lo único amado en la casa. Hacía 5 años que el matrimonio de los Browns se había marchitado. Elaine dijo que cuando vio a Pearl por última vez estaba deprimida. Sus tarjetas de crédito habían sido anuladas. Su esposo se quejaba por los gastos de Pearl. Mira las cuentas. Pearl dijo a Elaine que sería mejor estar muerta. Se preguntaba si Pearl no habría cometido una imprudencia. Yo soy el que tiene que pagar por esas cuentas. No había señales de ella en ninguna parte de la casa. El único lugar que la policía de Portland no había registrado era un lugar donde Pearl nunca se aventuraba: el sótano. No la hallaron, pero hallaron más sangre. Era roja, no marrón, por lo que parecía fresca.
¿Está de acuerdo en que parece sangre? Sin ningún lugar donde pudiese estar Pearl, la persona lógica a interrogar era su esposo William. Era conductor de camiones y estaba de viaje. Señor Bruns, Cuando regresó, William Bruns recapituló su último día con Pearl. Después que Elaine se fue, dijo, surgió una discusión sobre el mismo problema de siempre, el dinero. Alrededor de las 6 de aquella tarde, salió de la casa. Dijo haber ido a una tienda de rosquillas, haber hecho algunas compras y luego haberse detenido a cenar. Cuando regresó a su casa, Pearl no estaba allí. Ella no regresó, pero nunca pensó en otra cosa. parecía bastante obvio que no solo se había ido, pero parecía no preocuparle. Tengo una fotografía de ella aquí. Barker inició una exhaustiva investigación sobre el paradero de Pearl Bruns. Interrogó a los vecinos. Visitó a las ancianas tías de Pearl. Nadie había visto a Pearl desde que había sido denunciada como desaparecida. Luego Barker llamó a los servicios de taxis, autobuses y aerolíneas. Cada llamada era un punto muerto. Si Pearl había dejado la ciudad, parecía que lo había hecho sobre sus dos pies, o en realidad no la había dejado. Sin señales de Pearl, la detective regresó a hablar con William Bruns. Le dije todo lo que sabía. Algo casual se transformó en una pista potencial. Dije, Bill, usted limpió su alfombra. Y dijo, no, no la limpié en absoluto. Entonces dije, ¿la cambió? Quiero decir, parece nueva. Lo dije por lo limpia que estaba. Entonces me contestó, no, no la limpié ni la cambié. Se derramó comida encima. Pero los vecinos dijeron que William había contratado un servicio de limpieza de alfombras. Oh, un poco aquí. Realmente es una mancha rebelde. A los investigadores les pareció aún más sospechoso que intentara explicarlo como algo trivial. Por entonces habían transcurrido 2 meses desde la desaparición de Pearl Bruns. Nadie la había visto ni sabía nada de ella. La policía sospechaba que no estaba simplemente desaparecida, sino que había sido asesinada. Cambiaron la carátula del caso por homicidio. Utilizaron perros para continuar su búsqueda. Registraron ríos y bosques y otros lugares donde el cuerpo hubiera podido ser arrojado. Nada apareció. Su principal sospechoso era William Bruns, que aún parecía no importarle la desaparición de su esposa. Bruns conducía su camión frigorífico por Nueva Inglaterra hasta Canadá. Si era el homicida, podía haber arrojado el cadáver de su esposa en cualquier lugar. Una inspección del camión reveló que había sido limpiado. No se halló en él ningún rastro de sangre. En Maine, las investigaciones de homicidios son efectuadas por la policía estatal. Se le asignó el caso al sargento Mike Harriman. Harriman comenzó por la casa de los Bruns, al menos para descartarla. Queríamos registrar mejor la casa y los alrededores para ver si posiblemente los restos de Pearl estaban en la casa, en los cimientos o en el terreno lindante, o si posiblemente había sido enterrada en el lugar. El 17 de noviembre, los investigadores fueron a visitar nuevamente a William Bruns. Esta vez llevaron consigo un perro para que olfateara en los bosques cercanos a la vivienda. La búsqueda fue otro punto muerto. En el sótano el perro detectó algo. Luego, cuando la policía excavó, no hallaron nada. No, pero no es mío. Mientras proseguía la búsqueda, Harriman interrogó a Bruns. De pronto, el normalmente estoico Bruns pareció conmovido. Se quebró y comenzó a llorar. Y pensamos que tal vez nos confesaría algo. Solo repetía, nunca le haría daño a mi Pearly. Ahora que el caso se había transformado en un caso de homicidio, los detectives analizaron las manchas marrón oscuro halladas en la casa de los Bruns. Tal vez no pertenecían a Pearl. Quizás ni siquiera eran sangre. Pero ningún detalle debía escapárseles.
En el laboratorio forense estatal, el perito Ron Kaufman efectuó 2 análisis. El primer análisis de la muestra determinaría si las manchas eran en realidad sangre. Fue positivo. La segunda prueba determinaría si la sangre era humana. Utilizó una enzima que reacciona con las proteínas de la sangre humana. Reaccionó, lo que probó que la sangre era humana. Pero el laboratorio no podía probar si la sangre pertenecía a Pearl. No había ningún registro del grupo sanguíneo de la señora Brahms. Por las dudas, enviamos muestras de la sangre hallada en la maleta junto con una muestra de sangre de su hija y el padre biológico de esa hija a un laboratorio de ADN donde efectuaron la llamada prueba de paternidad inversa. Esta prueba puso de manifiesto una coincidencia. La sangre pertenecía a Pearl Brahms. La evidencia sanguínea le bastó a la policía estatal para conseguir una orden. Regresaron a la casa de los Brahms y comenzaron a buscar más sangre, la suficiente como para revelar una muerte violenta. Esta vez rociaron la casa entera con luminol, un químico que hace que hasta los residuos más tenues de sangre brillen en la oscuridad. Los detectives quedaron asombrados con los resultados. El lugar entero se iluminó de verde fluorescente. La alfombra entera, la pared, era increíble. Incluso se podían ver pasos como si alguien hubiese caminado por la sangre. Incluso se podía ver dónde alguien había limpiado la alfombra. Se podían ver los movimientos hacia uno y otro lado donde alguien había intentado limpiarla. Y aun cuando parecía limpia a simple vista, el luminol puso en evidencia la sangre. Los detectives remitieron muestras de las manchas al laboratorio forense. Como lo temían, se trataba de la sangre de Pearl en cantidades fatales. Los detectives llegaron a la conclusión de que William Brahms había mentido también sobre la limpieza de su alfombra. Pero para probar el homicidio necesitaban el cuerpo. La policía creía que Pearl Brahms había sido asesinada en su casa, pero no estaban totalmente seguros de hallar el cuerpo allí. Los perros no habían logrado detectar nada. El sargento Mike Harriman sabía que necesitaba medidas más drásticas. Teníamos la posibilidad de remover la casa desde los cimientos utilizando una excavadora o recurrir a medios alternativos como un radar que penetra en el suelo y escudriña a fondo los cimientos para ver si existe algún elemento extraño en el suelo. Este radar emite ondas de alta frecuencia dentro de la Tierra. Las ondas reflejadas pueden detectar cualquier cosa, desde tanques de combustible hasta líneas de electricidad, revelando cambios en la estructura del suelo. Los detectives llamaron al geofísico Scott Paulken para llevar a cabo dicha búsqueda. Cuando se trata de capas de suelo horizontales, estas tienen cierta estructura. Y si tal estructura se ve removida por la presencia de excavadoras o perforaciones, la estructura del suelo es destruida. Si alguien había cavado en el sótano de Brahms, el radar lo revelaría. En la mañana del 11 de septiembre, los detectives regresaron con otra orden. El radar escudriñó cada porción del piso de tierra. Después de aproximadamente 90 minutos, el radar detectó una anomalía, un lugar donde el suelo había sido removido. Informamos a la Policía Estatal de Maine sobre la presencia de una zona de anomalías, y esa zona tenía una dimensión de 1,50 m por 50 centímetros, lo que sugería la presencia de una especie de tumba. Había algo allí abajo. La excavación comenzó. Después de 5 minutos, la policía descubrió un objeto envuelto en plástico y amarrado con una cuerda. Era un cuerpo humano. El cuerpo fue llevado al médico forense para su autopsia. En un brazo había un reloj pulsera con un nombre grabado: Pearl Brahms. La autopsia reveló que la víctima había sufrido golpes severos en el rostro. Era más de lo que su frágil cuerpo podía soportar.
Tenía una órbita ocular rota, tenía un pómulo roto, el tabique nasal quebrado. Pearl se desangró hasta morir. Si hubiera recibido primeros auxilios o se hubiese llamado al servicio de emergencias, habría sobrevivido. Confrontado con la evidencia, William Brands fue declarado culpable de homicidio involuntario. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Brands nunca explicó por qué dejó que su esposa se desangrara hasta morir sin pedir ayuda. La policía sabía que la pareja tenía discusiones, tal vez sobre los gastos de Pearl. La maleta a medio empacar significaba que había amenazado con irse. Lo seguro es que la evidencia reunida señalaba a William Brands. La ciencia forense fue en este caso de suma importancia. He tenido mucho trabajo en las calles durante el último año y sin las herramientas que la policía estatal posee, el rastreo con perros, el luminol, la utilización del radar, todas esas herramientas hicieron posible el descubrimiento del cuerpo de Pearl. Sin ello, aún estaríamos buscándola. En una época, la policía necesitaba un cuerpo para probar un homicidio. Ya no. Ahora un asesinato puede ser probado cuando la víctima es meramente dada por muerta. Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. ¿Becky? ¿Rebeca? Los investigadores hallan una pista que creen que los conducirá hasta la puerta de la casa del asesino, pero en su lugar se encuentran a sí mismos en un callejón sin salida. Su evidencia más importante está perdiendo valor frente a sus ojos. Cuando un hombre denuncia la desaparición de su esposa, su automóvil abandonado se convierte en la principal pista, pero un vecino entrometido será el que guíe la investigación. 4 meses después de su boda, una mujer desaparece. Pero cuando su cuerpo es hallado, es evidente que no fue una novia fugitiva. Los investigadores dependen de evidencias endebles para atrapar al homicida. Para algunos amantes, el matrimonio fue mortal. Aunque demostrarlo se convierta en un reto. Los asesinos no pueden divorciarse de las consecuencias de sus propios juramentos rotos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Juramentos Rotos. En la madrugada del 28 de diciembre de 1995, Melinda y David McLean ingresaron en el apartamento de su cuñada, Becky Vargas. El teléfono y la electricidad habían sido cortados. ¿Rebeca? Becky se estaba separando de su esposo y había rentado un apartamento en Ogden, Utah. ¿Becky? Le había mencionado a su esposo, Stephen Vargas, que comenzaría a organizar sus pertenencias y que regresaría en 1 hora o 2. Pero ya habían transcurrido varias horas. Parece que no hay nadie aquí. Stephen le pidió a Melinda y a David que fueran a ver, dado que vivían cerca de su nuevo apartamento. Melinda, hermana de Stephen y la mejor amiga de Becky, aceptó con gusto. Aunque no vieron a Becky, todo parecía tranquilo y seguro, dejándolos desprevenidos para lo que estaban por ver. Becky Vargas yacía sin vida sobre el piso, fuera de la casa. Antes de que saliera el sol, la unidad de homicidios del condado de Weaver comenzó su día examinando la escena del crimen. La blusa de la víctima había sido quitada. A primera vista, el estado de su ropa hacía suponer que había sido víctima de un homicidio sexual fortuito. Pero una observación más profunda reveló que la historia no era tan simple. El criminalista Russ Dean pensó que la escena pudo haber sido preparada.
Era como si su cuerpo hubiera sido transportado de un lugar a otro. Su brazo estaba debajo del cuerpo, como si hubiera sido arrastrada. Su blusa había sido quitada y estaba debajo de su cuerpo. Las hojas habían amontonado en ciertos lugares alrededor de sus brazos y piernas y no había ningún otro indicio de asalto sexual alguno. De hecho, aunque la víctima había sufrido heridas en la cabeza, la mayor parte de la sangre estaba acumulada a sus pies, lo que sugería que había sido dada vuelta. El que lo hubiese hecho aparentemente había intentado despistar a los investigadores. El equipo forense documentó y recogió un juego de llaves de automóvil, un encendedor de cigarrillos, fragmentos de hojas salpicadas con sangre y, más significativamente, la aparente arma homicida, una linterna rota manchada con sangre con cabellos enredados en ella. Estuvieron 6 horas escudriñando cada centímetro de la zona antes de que estuvieran satisfechos. Determinaron que aunque el cuerpo hubiera sido cambiado de lugar, la víctima no había sido transportada desde muy lejos. La única sangre hallada estaba a pocos centímetros de donde yacía. Dado que la linterna manchada de sangre era la pista más incriminatoria, fue analizada en el laboratorio criminal de la ciudad de Salt Lake del estado de Utah. Ya habíamos hablado antes sobre este asunto, ¿no? Los investigadores pudieron observar una huella dactilar parcial grabada con sangre. Según el perito dactilográfico Scott Spute, una huella dactilar con sangre puede ser mejor que una pistola humeante. Si se tiene una huella dactilar estampada, por ejemplo, con la sangre de la víctima y la evidencia pertenece al dedo de otra persona, es una evidencia incriminatoria crucial con la que se puede inculpar a alguien que estuvo en la escena del crimen y que dejó esa huella dactilar en el lugar antes de irse. No sería de buena práctica conformarse con esa sola huella dactilar. El laboratorio debía analizar la linterna en busca de pistas adicionales. Mientras eran escudriñadas las pistas, Melinda McLean y su esposo David fueron a prestar declaración a la policía. Ella, suponiendo que era ella... Melinda mencionó a la policía que Becky Vargas era su mejor amiga desde hacía 14 años. Dijimos hola y luego regresamos. Hacía 9 años que Becky se había casado con su hermano, Stephen Vargas, pero su matrimonio parecía estar acabado. ¿Alguna vez sospechó...? Bien, las cosas no funcionaban bien, pero... La separación era de común acuerdo. Ella estaba intentando resolver las cosas. De acuerdo, no, espera. Tengo sentido del humor. Estaba aquella abuela... Aunque Becky tenía un amante que hubiese hecho sospechar a su esposo, Stephen Vargas, no parecía haber mucha tensión en la pareja. ¿Comprendes? De hecho, fue Stephen quien llamó a los McLean para que fueran a ver a su esposa luego de que la policía dijo no tener agentes disponibles. David McLean, en la recepción, hizo un relato similar a la policía. Gracias por venir. Gracias. Dijo que Stephen Vargas lo había llamado antes de las 11 de la noche, la víspera del homicidio. ¿Steve estuvo por allí o...? Stephen tenía miedo de que hubiese ido tan lejos sola y el apartamento no tenía luces. No, la primera vez no. Dijo que él y Melinda fueron allí. Aunque el automóvil de Becky estaba en la entrada, no tuvieron respuesta. Se dirigieron a la ventana para ver si todo estaba en orden cuando oyeron gemidos. ¿Oíste eso? Sí, parece ocupada. Pensaron que tal vez su amigo estaba allí. Entonces se marcharon. Regresaron para llamar a Stephen y decirle que todo estaba en orden. Lo llamamos por teléfono y le avisamos. Le dijeron lo que habían oído. Luego se fueron. Su esposa dijo eso. Estaba viendo a alguien. David le dijo a la policía que solo por curiosidad regresaron a casa de Becky poco tiempo después. Se sorprendieron de ver el jeep de Stephen Vargas estacionado en el frente. De pronto apareció de atrás de la casa, subió al vehículo y se marchó. David dijo que cuando lo vieron, Stephen llevaba puesta una bata y pantuflas. Hablamos por la mañana y
Dijo que había querido ver él mismo a Becky, pero pidió a los McLean que no mencionaran a nadie que había estado allí. Cuando David reveló tal detalle a la policía, Melinda admitió a disgusto que era verdad. David mencionó a la policía que Stephen los llamó una vez más, temprano a la mañana siguiente. Dijo que Becky no había regresado aún y les pidió que fueran a echar otro vistazo. Fue entonces cuando la hallaron muerta. En la autopsia, el médico forense determinó que la linterna hallada en la escena del crimen no era la verdadera arma homicida, pero debió ser utilizada para someter a la víctima. Por la forma de la herida, aparentemente había sido golpeada con un martillo o algo similar. Tal objeto no fue localizado. El homicida fue lo suficientemente listo como para llevarse o eliminar la evidencia más incriminatoria. Las autoridades esperaban que hubiese dejado algo. En la estación de policía, los investigadores continuaron hablando con los McLean. La historia, que parecía girar en torno a Stephen Vargas, daría un giro aún más provocativo cuando un mensajero de la policía informó al detective David Willoff que Vargas estaba al teléfono, pero no había llamado a propósito de su esposa. Dijo que estaba al teléfono preguntando por su hermana y su cuñado y si estaban en la estación de policía. Dije al mensajero que sí y que estábamos conversando con ellos y que dijera a Stephen que se presentase también en la estación de policía. La policía le mencionó el asesinato de Becky y dijo que su hermana y su cuñado estaban bien, pero no él, porque Melinda y David lo habían visto en la escena del crimen. Admitió haber estado allí aquella noche tal como declararon los McLean. Miró por la ventana, pero no vio ni oyó nada. Dado que la ventana estaba justo en el lugar donde la víctima fue hallada, Willoff no le creyó. Si Steve hubiese ido a echar un vistazo, creo poco probable que haya ido, dado que habría visto a Becky en el piso a poca distancia. Su comportamiento sospechoso y el testimonio de los McLean fueron suficientes para extender una orden de registro del jeep de Vargas y tomar muestras de sus huellas dactilares y de su sangre. ¿Puedo tomar un saco de papel? Los investigadores buscaban cualquier cosa que pudiera vincularlo con la escena del crimen. No hallaron nada, sino minúsculos fragmentos de hojas y nada más que eso. Espero poder encontrar algo. El jeep parecía que acababa de ser aspirado. Recogieron lo que pudieron, regresaron el vehículo a Vargas y enviaron a este de regreso a casa. El equipo forense esperaba no tener que depender de las hojas. Ahora tenían las huellas dactilares de Vargas para compararlas con las de la linterna. Muchas de las huellas coincidían con las de Vargas. Pero era lógico, dado que la linterna era suya. Por lo que la única huella que importaba era aquella estampada con sangre. La huella tenía una forma llamada arco de punta. De los tres elementos de las impresiones dactilares, lazos, arcos y espirales, los arcos son los menos comunes. Y los arcos de punta son más raros aún. Solo el 5% de la población los tiene. Stephen Vargas pertenecía a ese grupo. Pero la huella dactilar de la linterna no era lo suficientemente clara para realizar una comparación definitiva. Vargas pudo haberla dejado, pero tal vez no lo había hecho. No puedo decir que no dejó esa huella dactilar. Solo puedo decir que no es suficiente para identificarla positivamente. Pensaron que la linterna iluminaría al homicida. Sin ella, sus esperanzas de resolver el caso parecían ser cada vez más remotas. Los investigadores que estaban trabajando para resolver el homicidio de Becky Vargas veían que su pieza de evidencia más promisoria se estaba tornando inútil. Según el detective Willoff, un caso que parecía resuelto ahora dependía de pistas frágiles.
Cuando perdimos la linterna como última pieza de evidencia física, al advertir que no podíamos hacer nada con ella, solo contábamos con los fragmentos de hojas recogidos en el jeep. Si los investigadores podían hallar puntos de sangre en los pequeños fragmentos, probarían que Stephen Vargas estuvo lo suficientemente cerca del cuerpo como para haber llevado esos fragmentos al jeep. Recayó en la criminalista Pilar George Leaf la responsabilidad de analizar las minúsculas muestras. Intentar descubrir sangre en un pequeño fragmento de hojas fue difícil, por lo que utilizamos un microscopio de gran aumento para observar las hojas muy de cerca y luego hacer una estimación aproximada de si había manchas de sangre. De las 5 muestras de hojas, Pilar George Leaf halló rastros de sangre en 2. Pero no tenía pruebas de que la sangre fuera de la víctima. Envió las muestras al laboratorio de ADN para su análisis, temiendo que pudiese ser demasiado tarde. Cuando sangre o fluidos corporales se dejan en el suelo o muestras que contienen muchas posibles bacterias, las bacterias comienzan a destruir inmediatamente la muestra. Destruyen no solo las células, sino que se introducen en el ADN y lo destruyen. Se necesitarían 3 meses para que los resultados fueran devueltos al laboratorio. Los investigadores esperaron el momento propicio, pero no fue en vano. Tuvieron que suponer que los resultados serían negativos y construir el caso en base a otros elementos. La policía obtuvo una orden de registro del apartamento de Vargas. ¿Vargas? Buscaban la bata y las pantuflas con las que había sido visto en la escena del crimen. Si había asesinado a su esposa, seguramente contendrían muestras de sangre. Vargas dejó su ropa a la vista. Fue fácil hallarla. Se suponía que había usado una bata y un par de pantuflas. La bata había sido recientemente lavada. Recójanlas y llévenlas al laboratorio. Las pantuflas no tenían ningún rastro. Ponlas aquí dentro. En sí mismo era extraño, dado que había admitido haber caminado afuera con ellas. Parecía como si Stephen Vargas estuviera un paso delante de nosotros, deshaciéndose de toda evidencia física que lo vinculara con la escena del crimen. Parecía como que cada paso que dábamos para localizar dicha evidencia se frustraba. ¿Robert? Pero había una pista que Vargas no podía borrar porque estaba a 600 kilómetros, en Cheyenne, Wyoming. Después de varias semanas de luchar con su conciencia, el hermanastro de Vargas, Robert Scavell, llamó a la policía para contarles sobre un favor que Stephen le había pedido antes del asesinato de Becky. Steve le había pedido si podía ir y matar a Becky por él. La policía colocó un grabador en el teléfono del apartamento de Scavell. Luego llamó a Vargas para hablar sobre su conversación previa. Steve comenzó negando o diciendo no recordar esa parte de su conversación, que debió ser una broma y hacia el final incluso llegó a amenazarlo. Aunque estaba muy lejos de ser una confesión, Vargas había dicho lo suficiente como para que la policía lo arrestara el 11 de enero de 1996 por el homicidio de Becky Vargas, pero no estaban seguros de tener suficiente evidencia como para condenarlo. Un mes después, los resultados del análisis de ADN de la sangre de las hojas halladas en el jeep de Vargas serían la clave. El ADN de la sangre de las hojas coincidía con el ADN de Becky Vargas. La sangre de las hojas coincide con la de Rebecca Vargas. Ahora las autoridades podían confiar en una condena. Ven conmigo. No. Vamos, ¿a dónde vas? Sobre la base de la evidencia, la policía pudo reconstruir los hechos. Necesito irme. Stephen Vargas, enfadado con su esposa por su infidelidad y su próximo divorcio, fue a buscarla a su nuevo apartamento. Riñeron. Y no te atrevas a acusarme de ser una mala mujer. La discusión fue en aumento. Y nunca me digas que no soy una buena madre, porque sabes lo que soy. Rebecca, no voy a permitir que me dejes a mí y a los niños. Él la golpeó con su linterna desmayándola. La llevó fuera de la casa creyéndola muerta. Pero estaba equivocado. ¿Oíste eso? Quería que alguien hallara el cuerpo, entonces llamó a los McLean para que fueran a verla.
¿Podemos irnos ahora? Confundieron sus gemidos de agonía con gemidos de pasión. Cuando se lo mencionaron a Stephen, regresó para terminar lo que había comenzado utilizando un arma más letal. Pequeños fragmentos de hojas narraron toda la historia. Stephen Vargas fue condenado por homicidio en primer grado y está cumpliendo una condena de 20 años de reclusión. El caso de Becky Vargas comenzó con el descubrimiento de su cuerpo. Pero cuando una persona solo desaparece, ni siquiera está claro que un crimen haya sido cometido. En esta historia, los nombres de la víctima y del homicida fueron cambiados. En la mañana del 31 de julio de 1987, Dan Remington de San Diego, California, llevaba a sus hijos a la Asociación Cristiana de Jóvenes. En el camino advirtió el auto de su esposa abandonado a un lado de la carretera. No queriendo alarmar a sus hijos, los dejó en el campamento y regresó a casa para llamar a la policía. La policía de San Diego envió a un oficial. En su camino hacia la casa de Remington, se detuvo para examinar el vehículo. El auto aparentemente tenía un neumático pinchado. Las puertas estaban cerradas y no había ninguna señal de Liz Remington de 29 años. Cuando el oficial llegó a la casa de Dan Remington, este le dijo que la última vez que había visto a su esposa había sido la noche anterior, a las 10:30, cuando salió para ir a trabajar. Anoche, alrededor de las 10:30, se estaba arreglando para ir a trabajar. Luego vio su auto a las 7:30 de la mañana. Llamó al hospital donde era enfermera de maternidad, pero no se había presentado. Remington admitió que su matrimonio de 12 años había terminado. Estaban discutiendo el divorcio, pero aún no se habían ocupado de los papeles. Estuve llamando un par de veces. ¿Por casualidad tendrá una llave del auto? Dan le entregó al oficial una llave del auto y le permitió que lo registrara en busca de pistas. Aun cuando la desaparición de Liz podía ser explicada lógicamente, los casos de desaparición de personas son competencia de la División Homicidios. Ellos tienen la capacidad para recoger y conservar cualquier pieza potencial de evidencia hallada en la escena. ¿Verificaste la rueda de auxilio? No hallaron nada que hiciera suponer una muerte violenta. Llevaron el auto al depósito de la policía. Cualquier pista sería preservada en caso de que el auto requiriera un registro más minucioso. Los detectives visitaron una tienda cercana pensando que Liz tal vez pudo ir allí luego de que su neumático se pinchara. El empleado les dijo que había estado la noche anterior. Necesitaba cambiar un billete de $20 para hacer una llamada. ¿Vio cómo vestía? No sabía a quién había llamado. La policía recordó que Dan Remington les mencionó que no había llamado a su casa. Parecía razonable creer que tal vez había huido con otra persona. ¿La vio regresar al auto? La hermana de Liz le dijo a la policía que era inconcebible. Ella no era esa clase de mujeres que huye de un matrimonio en crisis. No la creo capaz de eso. No importaba lo mal que fueran las cosas, nunca dejaría a sus hijos. El sargento Dennis Brugos del Grupo Especial de la Policía de San Diego descubrió que esa era la opinión generalizada. Era muy cuidadosa con sus hijos y su familia. Colaboraba en la escuela, colaboraba en la liga infantil y no era del tipo de mujer que pudiera llegar a huir de su familia. Deberíamos colocar estos. La hermana de Liz le dijo a la policía que era extraño que hubiese desaparecido la rueda de auxilio.
Dan había cambiado el aceite 2 semanas atrás e hizo una verificación general del vehículo, incluyendo la rueda de auxilio. Los investigadores interrogaron a los vecinos de Remington. Buenas tardes, soy del departamento de la policía. ¿Cómo podría describir su carácter? La mayoría mencionó el deterioro de la relación entre Liz y Dan. Se tomó debida nota de la información, pero en términos de evidencia de un supuesto crimen, los investigadores no tenían absolutamente nada. En el momento de la desaparición de Liz Remington, la policía de San Diego se enfrentaba con un aparente asesino en serie. Dado que no había evidencia de que Remington hubiese desaparecido contra su voluntad, eran prioritarios aquellos crímenes más violentos. No había cuerpo, no había arma y, por lo tanto, era simplemente uno de los tantos adultos que desaparecían. Y en ese momento en particular, ascendía a más de 40 el número de mujeres que habían sido halladas asesinadas en la zona este del condado, por lo que, sin duda, había un precedente en la desaparición de personas. Habían transcurrido 4 años desde la desaparición de Liz Remington. Muchas de las mujeres asesinadas eran pasajeras o prostitutas, por lo que no fue considerada como una víctima del asesino. Pero cuando se formó un grupo especial para investigar los asesinatos en serie, su expediente resurgió y los investigadores advirtieron que seguía desaparecida desde entonces. Se desempolvaron las declaraciones grabadas de los vecinos y los informes de los detectives. Antes de la desaparición de Liz, habían estado observando de cerca a los Remington y ayudaron a Liz cada vez que pudieron. Con el tiempo, la fricción dentro de la pareja fue en aumento y creció la preocupación de los vecinos por ella y por los niños. Uno incluso prestó atención a lo que sucedía en la casa después de la desaparición de Liz. Para demostrar lo mal que estaba la relación de los Remington, un vecino mencionó a los investigadores que Dan intentó vender el auto de Liz sin su permiso. No lo vas a vender. Oh, vamos, Liz. No vas a vender mi auto. Te quedas con la casa, yo con el auto, es un reparto justo. No. Según el vecino, Liz no estaba sorprendida, estaba furiosa. Luego hubo una gran pelea. Él dijo que la única razón por la que Dan no vendió el auto fue porque Liz tenía la única llave y no se la entregó. Pero la policía recordó que el día que Liz desapareció, Dan tenía en su posesión la llave del vehículo. La policía también sabía que los vecinos habían informado haber visto a Dan Remington rellenando una zanja en su propiedad con una pala mecánica, poco después de la desaparición de Liz. Dijeron que después de que había desaparecido, lo vieron visitar con frecuencia esa parte de la propiedad. Nunca iba allí antes de su desaparición. Curiosamente, dado que el caso nunca se había cerrado oficialmente, el auto de Liz había seguido incautado todo ese tiempo. Dan había solicitado su devolución sin ningún resultado. Técnicamente era considerado como evidencia. Ahora debía ser observado con mayor detenimiento. Una de las primeras cosas que los investigadores hallaron fueron monedas en el cenicero. Según se dice, Liz había sido vista por el empleado de una tienda cuando quiso cambiar dinero para efectuar una llamada. La declaración del empleado sugirió que estaba bien. Ahora los investigadores no estaban tan seguros dado que tenía suficiente cambio en su auto. Localizaron al empleado para interrogarlo nuevamente. El empleado de la tienda, en realidad, dijo que no estaba seguro de que fuese ella. Eso nos ayudó a establecer que, de hecho, no podíamos asegurar que ella hubiese estado allí. Volvieron a surgir las sospechas de muerte violenta. Brugos se preguntaba si la pinchadura del neumático no había sido provocada. Envió el neumático pinchado del auto de Liz a Neumáticos Goodyear en Akron, Ohio.
Se le pidió al laboratorio que analizara las causas de la pinchadura del neumático. Aquí. El neumático fue examinado. Se determinó que el neumático estaba pinchado, sin aire. Los investigadores no hallaron signos externos de daño. Solo una pequeña perforación que pudo hacer que se desinflara lentamente. Una vez que el orificio fue aislado, el gerente de análisis de productos, Chester Patterson, se hizo cargo del neumático para examinarlo más detenidamente. Aparentemente, el neumático había sido pinchado cuando el auto estaba detenido. No advertimos daños en el neumático, no hallamos nada que pudiese haber alertado al conductor que algo estuviera mal en el vehículo o que, el neumático se estuviese desinflando. Porque cuando esto sucede, los neumáticos comienzan a deshacerse y se constata ese daño en el mismo neumático. No advertimos tal daño. Pero vio algo que nunca había visto en sus 35 años de experiencia. El neumático del auto de Liz había sido perforado de adentro hacia afuera. Mire estas dos marcas circulares debajo de los orificios del neumático. Y advertimos el óxido que había en ellas. Esto me sugería que alguien había tomado un clavo y había perforado el neumático desde su interior, provocando esas marcas circulares de cabeza de clavo en la misma línea. Dedujeron que el neumático había sido preparado. 4 años después de la desaparición de Liz Remington, los investigadores tenían evidencia suficiente para conseguir una orden de registro para la casa de Dan Remington. Tenemos una orden de registro. No hallaron nada significativo en el interior. Pero el exterior contaría una historia diferente. En el jardín, una excavadora de la policía trabajó removiendo la zanja rellenada. La excavadora estuvo trabajando 2 o 3 horas probablemente cuando halló algo que parecía ser una cadena. La excavadora se detuvo. Lo que se encontró debajo de esa cadena fue un neumático. El neumático era el que había desaparecido del auto de Liz y debajo del neumático, envuelto en sábanas y mantas, estaba el cuerpo de una mujer. La investigación de una desaparición se transformó entonces en un caso de homicidio. Ponga las manos atrás. ¡Las manos atrás! Dan Remington fue arrestado. ¡Vamos! ¡Vamos! Oficialmente el cuerpo fue declarado NN, hasta que una identificación positiva pudiera ser efectuada. Un antropólogo forense determinó que los restos pertenecían a una mujer caucásica, fallecida como consecuencia de un traumatismo en el cráneo. Su edad era aproximadamente 30 años y su estatura era similar a la de Liz Remington. Parecía que habían hallado lo que estaban buscando, pero la ley requería más pruebas. Se requirió la investigación del dentista forense Norman Spurber. Todo depende de los dientes. Los dientes es la parte más durable del cuerpo y afortunadamente teníamos radiografías dentales de su dentista. Pudimos tomar radiografías de sus dientes porque estaban en muy buen estado. Comparando la forma y posición de los dientes de la víctima con los archivos dentales de Liz Remington, Spurber estuvo en condiciones de efectuar una identificación positiva. Liz Remington había sido hallada. Como la víctima había sido encontrada envuelta en ropa de cama, los investigadores dedujeron que Dan la había asesinado mientras estaba descansando antes de ir a trabajar. Posteriormente, llevó el cuerpo a la zanja. Lo enterró a poca profundidad. Luego rentó una pala mecánica echando encima de 2 a 3 metros de tierra. Posteriormente condujo hasta la escena y reemplazó el neumático en buen estado por el que había pinchado.
A la mañana siguiente denunció la desaparición de su esposa, confiando en que la policía nunca podría descubrirlo. Su cómplice involuntario fue el supuesto asesino en serie que acaparó todos los recursos del departamento de policía. Pero las pistas resurgieron poniendo en evidencia el crimen. Aunque el motivo exacto de Remington nunca será conocido, las autoridades creyeron que podía ser la humillación de un divorcio o el hecho de que perdería la mitad de su riqueza y propiedad. En octubre de 1992, Dan Remington fue declarado culpable del homicidio en primer grado de su esposa. Fue sentenciado a reclusión perpetua sin derecho a apelación. El 21 de septiembre de 1995 fue descubierto un cuerpo en una zona boscosa de Boise, Idaho. Su cabeza y pies estaban cubiertos por sacos plásticos sujetos con cinta. Por su estado de descomposición era obvio que llevaba varios días allí. No se halló ninguna identificación. No se había hecho ningún intento por ocultar el cuerpo. Parecía como si hubiese sido arrojado allí deprisa. Dada su posición y envoltura, la policía ni siquiera pudo determinar el sexo de la víctima para no dañar la evidencia. En ese momento todo podía ser una pista, por lo que el cuerpo no fue desenvuelto o inspeccionado antes de ser llevado a la morgue, donde sería examinado según condiciones controladas. La cinta fue cuidadosamente cortada y los sacos removidos y preservados. La víctima era una mujer de unos 60 años. El forense a cargo determinó que había sido estrangulada. Era probable que hubiese sido estrangulada en otro lugar, envuelta y transportada a los bosques donde fue hallada. Encajaba con la descripción de Wanda Kuzmichev, declarada desaparecida 6 días antes. Wanda había sido denunciada desaparecida por su segundo esposo, Ben Kuzmichev, cuando no regresó de su trabajo. ¿Qué estás Quiero haciendo? ver esto. Se habían casado hacía 4 meses. Sí, es hermoso. Ambos habían trabajado en una importante firma hasta su retiro. ¿Este es tu padre? Sí. ¿Y tú cuando eras pequeña? Wanda consiguió un trabajo limpiando oficinas. Eres hermosa. Gracias. Ben, un inmigrante ruso que alguna vez había sido director artístico del ballet de Idaho, trabajaba ahora en una compañía de seguridad. Después que Ben denunciara su desaparición, los detectives se preguntaban si Wanda se habría arrepentido de su segundo matrimonio y habría huido. Pero una inspección a sus joyas y posesiones mostró que no había llevado nada con ella, lo que no es nunca una buena señal. Y luego, su cuerpo apareció. El auto de la víctima no fue hallado, por lo que los sacos en los que había sido envuelta se convirtieron en la pista más importante. La criminalista Cynthia Hill se dispuso a analizarlos. Era todo lo que tenía. En este caso no teníamos un arma homicida. No había testigos oculares. Y el lugar donde Wanda había sido hallada no era la escena del crimen. Por lo que todo esto jugaba en nuestra contra. Hill trató los sacos con pegamento para hacer resaltar cualquier huella dactilar. El pegamento, contenido en envases metálicos, se vaporiza y se adhiere a las huellas, preservándolas. La huella puede ser espolvoreada para hacerla más visible. Y luego fotografiada para crear un registro. Hill descubrió una sola impresión dactilar en el saco hallado alrededor de las piernas de la víctima, pero no tenía con qué compararla. Ben Kuzmichev fue requerido en la estación de policía para que dejara sus huellas dactilares.
En una investigación por asesinato es común tomar las impresiones del cónyuge de la víctima. Oh, no, señor. Yo lo haré, ¿de acuerdo? Habitualmente esto elimina al cónyuge como sospechoso, pero en este caso no sucedió lo mismo. ¿Lo mantengo? La huella del saco coincidía con las impresiones de Ben. No quería decir necesariamente que hubiese tenido que ver en el asesinato de su esposa. Si el saco había sido tomado del propio auto de la víctima, Ben pudo haberlo tocado antes de que fuera utilizado en el crimen. La huella había sido obtenida del lugar de donde normalmente se toma el saco. En términos de evidencia, no era suficiente. Hill aún creía que los sacos podían contener más huellas. Aunque no tuviera la tecnología para obtenerlas, sabía que el laboratorio de la Policía Montada de Canadá sí la tenía. Si las impresiones estaban allí, los canadienses las hallarían, o al menos era lo que esperaba. Embaló cuidadosamente sus sacos y los envió a Canadá, a la espera de resultados. Mientras Cynthia esperaba que sus huellas llegasen de Canadá, los investigadores de Idaho hallaron el auto de Wanda Kuzmichev. Había transcurrido más de una semana desde el hallazgo de su cuerpo. El vehículo había sido abandonado en el estacionamiento de una tienda a 6,5 kilómetros de donde había sido descubierto el cuerpo. La policía examinó el vehículo en busca de huellas dactilares. Hallaron 2 huellas en la cajuela. Su ubicación sugirió que habían sido dejadas por la persona que cerró la cajuela. En su interior, los investigadores hallaron algo sorprendente. Nada en absoluto. Para el detective David Smith del Departamento de Policía de Boise, Idaho, fue un descubrimiento significativo. Hablando con los miembros de la familia, dijeron que Wanda siempre llevaba su literatura de los testigos de Jehová en la cajuela. Dijeron que no se podía colocar nada allí de tan llena que estaba. Pero no estaba completamente vacía. Los investigadores hallaron una gota de sangre. Pertenecía a la víctima. Quien la hubiese colocado en su cajuela había también dejado sus huellas dactilares en la palanca de cambios. Las impresiones de la cajuela y de la palanca de cambios coincidían con las de Ben Kuzmichev. Los investigadores se enfrentaban al mismo problema que antes. El automóvil pertenecía a la esposa de Ben. Era lógico que hubiese dejado sus impresiones dactilares en él. Sin embargo, parecía extraño que fueran las únicas impresiones halladas, especialmente porque Ben había declarado a la policía que, por lo que él sabía, Wanda había sido la última persona en conducir el vehículo. La evidencia sugería que había sido Ben el último en conducirlo, dejando las huellas más claras. Los estudios demuestran que aproximadamente en el 70% de los casos, la última persona que conduce el auto y activa la palanca de cambios destruye las impresiones de la persona que anteriormente lo condujo y dejó sus impresiones en la palanca de cambios. Las impresiones daban un 70% de seguridad que Ben Kuzmichev estaba mintiendo. Pero no era suficiente. Una inspección al asiento del auto reveló otra pista. Conocía la estatura de Wanda. Era de 1,60 m y pesaba 63 kilos. Cuando observé el asiento me pareció que estaba mucho más atrás que lo que necesitaba una mujer de su estatura. Entonces coloqué a una mujer de la misma estatura y peso dentro del vehículo. No podía alcanzar los pedales, lo que demostró ser una posición incómoda para conducir. Pero con un hombre de la contextura de Ben de 1,78 m y 86 kilos, su cuerpo encajaba perfectamente. El experimento suministró más pruebas circunstanciales de que Ben estaba mintiendo, pero aún no probaba que fuera un asesino. Mientras tanto, el laboratorio de la Policía Montada canadiense efectuaba sus análisis en los sacos de residuos utilizados para envolver el cuerpo de Wanda Kuzmichev. El análisis llamado metalizado al vacío es el indicado para revelar impresiones difíciles en plástico. Según Cynthia Hill, la posición de dicha impresión era aún más incriminatoria. La segunda, impresión dactilar que fue revelada con el método de metalización al vacío,
probó que tuvo un contacto directo con el saco porque demostraba que la mano había estado en tal posición que podría haber tomado el saco plástico, envuelto la cinta alrededor del cuerpo de Wanda y sería el único que dejaría la huella dactilar en tal posición en ese momento. En la mayoría de los casos, eso habría sido suficiente para lograr una acusación. Pero los investigadores no estaban tan seguros. Probar el asesinato de un cónyuge solo sobre la base de impresiones dactilares no sería tarea fácil. Con las impresiones y demás evidencias reunidas, tenían material suficiente para obtener una orden de registro para la casa de Kuzmichev. No hallaron señales de que fuera la escena del crimen. Pero descubrieron la literatura de los testigos de Jehová que la familia de la víctima dijo que nunca quitaba de su auto. Esto suministró más evidencia circunstancial de que Ben estaba involucrado en el homicidio. En enero de 1996, 4 meses después del crimen, los investigadores estaban aún elaborando su caso contra Ben Kuzmichev. ¿Detective? Comenzó a sentir que el círculo de evidencia se cerraba a su alrededor y anunció su regreso a Rusia. En ese momento, la única posibilidad de la policía era acusarlo del asesinato de Wanda. No puedo permitirle partir. ¿Permitirme partir? Vamos a arrestarlo. No van a arrestarme. Si regresaba a Rusia sería un hombre libre sin poder ser extraditado a los Estados Unidos. Aunque tenían suficientes pruebas como para arrestarlo, no estaban seguros de tener un caso sólido de asesinato. Por lo que la policía pudo reunir, 4 meses después de su boda, la luna de miel de Ben y Wanda había terminado. Él dependía de su dinero, pero quería regresar a su país. Ella se negó a ir. La discusión se tornó más seria y Ben la estranguló. Envolvió su cuerpo en sacos plásticos, vació la cajuela del auto, la colocó allí y luego arrojó su cuerpo en el bosque. Después abandonó el auto en el estacionamiento. Sobre la base de la evidencia acumulada, Ben Kuzmichev fue acusado por asesinato en segundo grado de su esposa Wanda y sentenciado a 21 años de prisión. Para el detective David Smith, resolver este caso significó mucho más que hacer justicia. Estamos personalmente involucrados, es decir, este sujeto vino a la ciudad, cometió su horrendo crimen. Ahora tenemos esta familia afligida y queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para resolver el caso. Y personalmente así fue como lo tomé y sé que cualquier otro detective de homicidios diría lo mismo. Cuando un cónyuge mata al otro, las pistas son a menudo difíciles de hallar. Pero la unión entre la ciencia forense y el buen trabajo de los detectives puede reunir lo que el homicida intentó dispersar.